Hoy en la Universidad Fernando Pessoa Canarias tenemos el placer de contar con Luis Alberto Campos, que es actualmente portavoz del Grupo Parlamentario Nueva Canarias en el bloque canarista y es miembro de órganos como el de Agricultura, Ganadería y Pesca, Economía, Industria y Comercio, entre otros. Y su trayectoria profesional ha sido muy numerosa y muy amplia, con experiencia incluso de 12 años como concejal del Ayuntamiento de Santa Lucía y también como primer teniente de alcalde. Muchas gracias por estar hoy con nosotros y es un placer poder entrevistarle. Muchísimas gracias a ustedes por invitarnos y dar la oportunidad de colaborar en el proceso importantísimo para el que ustedes están estudiando, pero también para trasladar un poco todo ese trabajo que hacemos desde el ámbito político, en este caso concreto en el Parlamento, que en muchas ocasiones pues es muy desconocido y es fundamental y sustancial, y creo que es una forma muy directa también para acercar el trabajo de la política al conjunto de la ciudadanía. Primeramente, a mí me gustaría conocer un poco sobre usted. Es por ello que me gustaría preguntarle qué le motivó a dedicarse a la política. Yo creo que el tener siempre inquietudes sociales, fíjate, yo cuando empiezas a recapitular, porque esa pregunta que ahora me haces, en algún momento me la he hecho yo a mí mismo, ¿no? En el sentido de cuándo me empezó esta inquietud por el tema de la política. Yo con 16 años ya fundé con un grupo de jóvenes en el pueblo de Temisa, donde es toda mi familia, un colectivo cultural y ecologista, se llamaba Solanum Lidi, y bueno, ya desde ahí pues siempre estaba con esas inquietudes. Pero yo recuerdo un hecho que ahora lo dices y los jóvenes de hoy dirían que friki, ¿no? Con 12 años, en el año 82, que fueron las elecciones, que en aquel momento ganó Felipe González, las primeras elecciones que ganaba el Partido Socialista, yo recuerdo coger el periódico que trajo mi padre, creo que fue el Diario de Las Palmas, que ya no se edita, era un diario que salía en los lunes, y empecé a ojear los resultados provincia a provincia, dónde había ganado uno, dónde había ganado otro, y recuerdo que ese periódico luego lo guardé en una cajetilla que había al lado de la cama donde yo dormía, y estuvo ahí durante años y recurrentemente lo cogía y entonces, oye, ¿y en tal sitio quién ganó? ¿Y en tal? Y claro, eso con 12 años, ¿no? Con lo cual yo creo que esa inquietud estaba ahí de la importancia de la política o de que te gustara la política, pero luego pues esa conexión en los primeros momentos, como te decía, más con el mundo cultural, con el mundo del ámbito ecologista. Luego estuve al frente de numerosas huelgas estudiantiles, estuve encerrado en la Consejería de Educación en su momento junto con muchos compañeros del Instituto de Cruz de Piedra para conseguir unas reivindicaciones que veníamos luchando durante mucho tiempo. En definitiva, creo que hay muchos elementos que cuando miras la mirada hacia atrás ves que había pistas en el camino que podían indicar que uno pudiera terminar en una organización política y en este caso finalmente en las instituciones. Por lo tanto, lleva de la mano la política toda su vida. Sí, y luego es verdad que también a veces es importante los referentes, ¿no? Yo tengo un tío, Miguel Jiménez, fue concejal en Rocaguairo, en Agüime, y claro, yo desde que era muy niño, pues para mí él era también un referente, ya lo era como persona, como tío, pero eso te ayudaba luego a pensar toda su dedicación en la transformación de un pueblo, además que había estado muy abandonado, el pueblo de Temisa, y cómo se fueron consiguiendo mejoras y la importancia de la política, de tomar la decisión de que hay que intervenir, de que la política bien hecha transforma las realidades, transforma la vida de la gente, y pues fue también un referente en el plano personal, familiar, cercano, de la importancia que tiene la política. Por lo tanto, para usted, ¿cuál considera que es la mayor virtud que un político debe tener para poder servir adecuadamente a su comunidad? Yo creo que primero la vocación de servicio público, es decir, el entender claramente por qué estás aquí. Si vienes para otras cosas, evidentemente es lo que pervierte la imagen de la política, es lo que hace que la gente termine teniendo una imagen distorsionada de la política. Para mí la política es la actividad más noble que cualquier ser humano puede llevar a cabo. Es dedicar tu tiempo, una parte importante de tu vida, a transformar la vida de los demás, a cambiar a mejor la sociedad, a intentar transformar las cosas que están mal, a ser capaces de convertir en realidad las utopías que soñamos nosotros o que sueñan los demás. Y creo que para mí no hay una actividad más noble que esa, pero para eso luego es fundamental características y rasgos que deben ser esenciales. La honestidad es un elemento clave, la honradez, por supuesto,
eso se le presupone siempre al conjunto del ser humano, pero en la actividad política no puede solo parecerlo, tienes que serlo de manera clara, o serlo y parecerlo también, que en ocasiones es fundamental. Creo que esos elementos son esenciales, pero tener claro que cuando entras en política, como te decía antes, la vocación de servicio público, que estás al servicio de la ciudadanía, tener principios y valores, y fundamental, defender esos principios y valores. En política, como todo en la vida, es verdad que siempre tiene que haber un pequeño margen, que a veces renuncias a alguna de tus posiciones para llegar a un acuerdo, como nos pasa en nuestra casa, con nuestros amigos. Oye, pues si todos decidiéramos un sitio distinto para ir a cenar, pues al final cenaba cada uno por su lado. Queremos cenar juntos, ¿verdad? Pues bueno, a veces cedemos. Pero en algo que no cederemos nunca, y no se debe ceder nunca, son en los valores y en los principios. A partir de ahí, luego todo es negociable. Bien. Usted ha demostrado en numerosas ocasiones su gran compromiso con Canarias, y entonces es por ello que me gustaría saber, para usted, ¿qué política canaria actual necesita un cambio urgente? Yo creo que muchas, ¿no? Pero si me apuras, yo creo que hay una política, en este momento, en este instante, que afecta a una parte mayoritaria de la población, ya no solo a los que tienen las rentas más bajas, que era donde generalmente el problema de la vivienda pues estaba más focalizado. El acceso a la vivienda, y además una vivienda medianamente digna y de calidad, está afectando ya pues a amplias capas de la sociedad. Esto era ante un problema más centrado en los jóvenes, más centrado en aquellas personas que bueno, pues se emancipaban, o en aquellas personas o familias que tenían, como decía antes, rentas bajas. Hoy alguien con un ingreso de 2.000, 2.500 euros, primero, encontrar vivienda ya es una tarea titánica, y encontrarla con una renta que, digamos, no le hipoteque el desarrollo. Y no te estoy hablando solo, cuando hablo de hipoteca, la hipoteca para comprar la vivienda, sino que hipoteque también tu futuro, el resto de recursos para hacer otro tipo de actividades a los que incluso quieren alquilar. Para mí se ha convertido, sin duda alguna, en el elemento más tensionado en este momento en Canarias. Y fíjate que estamos hablando de un territorio donde los derechos sociales, de manera muy especial, el desarrollo de la ley de dependencia ha sido para mí uno de nuestros grandes fracasos, donde la sanidad sigue teniendo graves problemas, tanto en listas de esperas como en el ámbito de las urgencias. En materia educativa, nosotros defendemos que hay que hacer un mayor esfuerzo. Para mí no hay una política más estratégica para cualquier territorio, para cualquier país, para cualquier sociedad y para cualquier político que no sea la educación, porque lo transforma todo. Es el elemento que es capaz de transformarlo todo. Y nosotros somos muy críticos, y además con este gobierno, porque ha habido un retroceso importante. Creciendo las partidas, ¿sabes qué? Aprobamos en su día una ley, la Ley Canaria de Educación, que establecía que teníamos que llegar al 5% de inversión en el Producto Interior Bruto de Canarias en materia educativa. En los 2 últimos años hemos pasado, no hemos sido nunca capaces de llegar al 5%, ningún gobierno. Pero es verdad que nosotros lo dejamos en el 4,6%, y ahora mismo, en el presupuesto pasado, bajamos al 4,2% y ahora estamos en el 4%, con muchas posibilidades el año que viene de estar otra vez en cifras del 3, algo por ciento, que es lo que dedican a educación los países en vías de desarrollo. Y por tanto creo que eso es un elemento que tenemos que trabajar. Pero con todo eso, con los problemas de movilidad, evidentemente con algunas cuestiones, con grandes retos en este instante Canarias, como es el hecho migratorio, para mí en este instante, si me preguntas por la política concreta que más está afectando en el día a día a la gente que vive en nuestra tierra, sin duda alguna es la vivienda. Ya que usted ha hablado sobre la vivienda, creo que es un tema muy importante, ya que sí es cierto que en Canarias anteriormente este problema solo afectaba a los jóvenes, pero actualmente afecta a la mayoría de la población canaria. ¿Cuál cree usted que es el motivo que nos ha llevado a esta situación? Yo lo plantearía, los motivos siempre son múltiples. Aquí intentar simplificar en el discurso de la política, otro de los planteamientos que yo intento siempre y recomiendo es no simplificar los temas. Es decir, a veces cuando escuchas voces que plantean, por ejemplo con el tema migratorio, que la solución es esto, eso es mentira. No hay una solución sencilla a temas complejos. Pero si tú me planteas qué elementos han podido llevarnos a la situación de crisis total en el ámbito de la vivienda, yo creo que hay 3, 4 que son elementales. Primero, hemos fracasado desde el punto de vista de la administración pública en el fomento de la vivienda pública.
Y esto no ha sido solo, evidentemente, este gobierno que está empezando, ni el anterior, sino ya desde hace muchos años. La vivienda pública en Canarias, que durante mucho tiempo fue una de las políticas de éxito de Canarias, sin embargo, en los últimos 15 años, pues la vivienda pública ha sido casi inexistente. Para mí hay un segundo elemento, que ha sido el del alquiler vacacional. El alquiler vacacional en este momento son aproximadamente en Canarias unas 60.000 viviendas. La inmensa mayoría de esas 60.000 viviendas estaban antes destinadas al alquiler residencial, ese que tú como joven o que yo que no tengo mi casa, pues decidía alquilar. Pues se ha detraído 60.000 viviendas en muy pocos años que se han pasado al alquiler turístico. Y esto evidentemente hace que haya menos oferta y esto implica que se eleve el precio de la vivienda. Para nosotros hay un tercer elemento que es la adquisición de vivienda por parte de personas que no viven en Canarias. Se habla de eso de prohibir la vivienda, adquirir la vivienda a extranjeros. Para mí no es solo extranjeros, sino la gente que no está radicada en Canarias. A mí no me importa que compre la vivienda un extranjero si es un ciudadano canario, en el sentido de que vive en nuestra tierra. El problema es que quien la compra, cuando no vive aquí, la hace fundamentalmente para especular y detrayendo vivienda para los que aquí viven y no tienen acceso a la misma y como otro elemento más que hace además que se eleve el precio de la vivienda. En definitiva son múltiples las razones, las medidas que hacen que desgraciadamente ese cóctel perfecto al final pues nos haya llevado a la situación que en este momento estamos. Y hablando de otros temas actuales, que creo que aparte de la vivienda, hay otro tema que también está azotando a Canarias día a día y es la crisis migratoria. Y me gustaría saber si usted cree que Canarias necesita más apoyo por parte del resto de comunidades autónomas. Sin duda alguna. Además ha sido uno de nuestros caballos de batalla, sin duda alguna. Porque para mí las palabras son fundamentales, yo hace tiempo que dejé de hablar de crisis migratoria. Yo hablo de hecho migratorio. ¿Y por qué quiero hacerlo así? Primero porque las migraciones son y van a ser una realidad porque son consustanciales al ser humano. El ser humano se mueve en el planeta desde que llegó y estará moviéndose en el planeta por múltiples razones. Y por supuesto, el huir de la miseria, de las guerras, del hambre, ahora también de las consecuencias del cambio climático, han sido y van a seguir siendo razones fundamentales. Y porque lo que estamos hablando no es una crisis, es un hecho. Y va a seguir existiendo. Eso que llamamos crisis va a seguir pasando. Por tanto, en lugar de hablar de una crisis permanente, hablemos de un hecho que está ahí porque nos puede ayudar a interiorizar intentar buscar soluciones que cuando hablamos a veces de crisis pueden ser soluciones coyunturales y yo creo que debemos de ir más a soluciones estructurales para intentar mitigar las externalidades o los efectos negativos que las migraciones tienen, porque luego tiene otros elementos muy positivos, colocados sobre esa realidad. Yo siempre digo además que es importante hablar del hecho migratorio porque Canarias, además de la condición del ser humano de moverse en el conjunto del planeta, Canarias tiene otra condición que tampoco va a cambiar, por mucho que queramos, y es nuestra posición geográfica. Y estamos a poquitos kilómetros del continente africano, que va a doblar su población de aquí al año 2050 y que todos conocemos además las profundas desigualdades y digamos los enormes problemas que tiene el continente africano, que son causa y origen de la mayoría de las migraciones que se producen. Por tanto, si sabemos que estamos ahí, no nos podemos mover y sabemos que cuando la gente huye va a buscar salida por muy altos que coloques los muros, por todas las fronteras que tú quieras colocar, por todas las barreras, incluso por todos los policías que tú quieras colocar, buscarán el mecanismo, como hicimos nosotros hace muchas décadas, para intentar buscar un futuro mejor para ellos y para su familia. Entonces, a partir de ahí es intentar buscar mecanismos. Y evidentemente Canarias en este momento es una de las puertas de entrada o uno de los lugares, pero no porque quieran venir aquí, sino porque en esa búsqueda de un lugar mejor es el lugar que ven más factible, desgraciadamente no para todos, porque mueren miles en el camino, digamos, en esa aventura hacia un futuro mejor. Y el hecho de que nosotros seamos la puerta de entrada para muchas personas que migran, no significa que tengamos que asumir en solitario la gestión de estas personas, sobre todo para poder darles un trato humano y de manera muy especial a los menores extranjeros no acompañados, porque evidentemente ahí todavía es mucho más compleja. No se trata solo de darles alimento o una ubicación. A los menores hay que darles todos los derechos que están recogidos en el ámbito de la infancia y no podemos hacerlo en solitario. Hemos esperado por la solidaridad del resto de territorios durante años y ha sido una mentira.
no ha existido esa solidaridad. Mándame 10, mándame 15, y siempre poniendo trabas. Y por eso fuimos nosotros, Nueva Canarias, en el Pacto Canario de las Migraciones que se firmó hace ahora un año entre el Gobierno de Canarias y la inmensa mayoría, salvo Vox, de los grupos parlamentarios, quienes dijimos que en ese pacto había que incluir un elemento esencial. Se tendrían que modificar las leyes para hacer obligatoria la distribución solidaria entre el resto de las comunidades para que los menores tuvieran una atención digna. Si Nueva Canarias tuviera el mando total ante esta situación, ¿cómo actuaría? Bueno, evidentemente, primero, en el ámbito migratorio, que entiendo que me estás planteando, primero, trasladando a la ciudadanía un mensaje claro que cuando hablamos de migraciones, como elemento nuclear, en cualquiera de sus políticas, los derechos humanos en el centro. Hablamos de personas, no hablamos de criminales, como intentan trasladarnos algunos en su mensaje. Son personas. Y por tanto los derechos humanos en el centro. Y la política tiene un elemento también esencial que es la pedagogía, que en función de los mensajes que lancemos, alienamos a la sociedad sobre determinadas ideas, personas o comunidades, o somos capaces de hacer que también la sociedad empatice y se solidarice con causas y con determinadas personas o las circunstancias que las personas viven. Por tanto, ese primer elemento para nosotros es esencial. Segundo, destinar recursos de manera sustancial también a las políticas de cooperación, que son una de las causas que hacen que la gente huya, digamos, las circunstancias en las que se encuentran en su país. Intentaríamos trabajar en contra de la aplicación en los términos actuales del Pacto de Asilo y Migraciones, un pacto que nosotros no compartimos, algún elemento sí, porque lo que intenta es externalizar la gestión, digamos, del control de los flujos migratorios con una visión muy, digamos, muy policial, por decirlo de alguna forma, intentando frenar los flujos, reprimiendo y además pagándole a países terceros para que impidan que lleguen. Pero esos países terceros, la mayoría de los que se les paga, por cierto, cantidades milmillonarias que destinadas a los países de origen de estas personas que huyen, probablemente ayudaría a transformar la vida. Pero es que además se le paga esas cantidades milmillonarias a países que incumplen los derechos humanos con su propia población. Imagínate lo que hacen con las personas migrantes que llegan a sus territorios. Y luego, evidentemente, en esta materia, pues colocarla como una absoluta prioridad, haciéndole entender a todas las organizaciones políticas que hablamos de derechos humanos. Cuando hablamos de menores, además agravada esa situación de colocar al ser humano y el derecho del menor muy por encima del cálculo partidista, de la estrategia de los partidos, de ver cómo, si hago este movimiento, saco rédito o penalizo al otro. Tenemos que colocar todo eso muy por encima y luego ser capaz también de hacer entender a todas las administraciones, el resto de comunidades autónomas como la nuestra, por cierto, que no es la única que en el caso de los menores que tiene esa realidad. Le pasa a Andalucía, le pasa a Ceuta, a Melilla, ahora le está empezando a ocurrir también a Baleares. Hacerles entender que esta debe ser una tarea compartida, sobre todo por el interés de los propios menores y, por supuesto, al Gobierno del Estado. Como hemos visto y como estamos viviendo actualmente, la sociedad sufre numerosos cambios, y ya no solo a nivel nacional, sino también internacional. Es por ello que, para usted, ¿cuáles serían las principales medidas que debería tomar Canarias de aquí a los próximos 10 años? Teniendo en cuenta todo el contexto. Vamos a ver, hay un primer elemento que es verdad que nos supera, digamos, en nuestro marco de actuación, pero que creo que debemos de poner nuestro grano de arena sin duda alguna, muy relacionado con lo que te decía antes, en esa tarea pedagógica también, que desde la política se puede hacer. A mí me preocupa muchísimo la deriva de los populismos llevados al extremo. Me preocupa muchísimo el avance de las ideas intolerantes, me preocupa muchísimo el avance de la extrema derecha en la peor de sus expresiones, ¿no? Porque creo que no son ideas que ayudan a mejorar al conjunto de la sociedad. Creo que muchas de esas ideas además están fomentadas y crecen yendo, digamos, a remover lo peor que cada ser humano tiene. Están dirigidas a enfrentar al débil frente a los más débiles todavía. Y eso, desde mi punto de vista, no contribuye en nada a hacernos mejor, sino todo lo contrario. Y por tanto creo que esa es una corriente que empieza a trasladarse. Me preocupa muchísimo que la sociedad
cada vez más empiece a asumir los bulos, pero ya no un bulo que a veces es difícil de discriminar, porque yo puedo lanzar un bulo tan bien hecho que te lo crees. Yo ya que tienes un poco de experiencia cuando ves una noticia que te impacta, esas de las que se hacen para el clickbait a veces, ¿y esto de qué va? Yo procuro no tocar hacer el clickbait para entrar en la noticia, aunque pueda tener ciertos visos de, bueno, esto podría ser posible, pero me extraña tanto, e intento averiguar primero por fuera antes de decidir si le doy al clickbait. Pero es que hay algunas que son tan burdas, es que hay algunas que son tan absolutamente surrealistas, es que hay algunas que es imposible que un ser humano con un mínimo de racionalidad y aplicando no lo que quiere oír, lo que le interesa oír, sino lo que de verdad hemos aprendido, nos han enseñado, que es que son imposibles de creérselas. Pues nos las creemos. O queremos creérnoslas, que para mí es peor todavía que creerte algo absurdo. Porque creerte algo a veces que es absurdo, pues a veces un poco nuestra ignorancia, al no conocer o manejar un determinado tema podemos caer. Pero querer creerme algo que sé que no es real, para mí eso es un retroceso como condición humana y por tanto esa es una de las grandes tareas que desde el ámbito de la política, y si tenemos responsabilidades y allí donde las tenemos, creo que debemos de combatirlas. Y ustedes juegan un papel absolutamente esencial también en esto. Pero evidentemente yo creo que hay grandes retos en Canarias. Para nosotros como nacionalistas hay un elemento también esencial, avanzar en el autogobierno. Nosotros somos de los que creemos que cada vez que las competencias se han radicado en Canarias, en lugar de decidirse a más de 2.500 kilómetros de aquí, en gente que no conoce ni sabe lo que significa vivir en un territorio archipelágico fragmentado en 8 islas, las decisiones siempre fueron mejores y avanzamos mejor en las políticas, con todos nuestros defectos. Nos quejamos a veces de cómo está la sanidad. Ni te cuento cómo estaba la sanidad antes de tener las competencias exclusivas en Canarias, y estaban en el... Antes, para poder llegar, y yo lo hice, para poder llegar, recuerdo, en su momento, al hospital, en una urgencia, no existía el 112, no existía el sistema de ambulancias que nosotros tenemos ahora. Era tu coche y un pañuelo blanco por la ventanilla para que te dejaran adelantar. Nosotros no teníamos centros de salud. Yo recuerdo ir a un ambulatorio. En Santa Lucía había un ambulatorio que era una casa con 4 habitaciones y no había centros de especialidades. En el municipio de Santa Lucía, en vecindario, el primer instituto fue a finales de los años 80, a mediados de los años 80. El primer instituto, teníamos que ir a Güímez, al Instituto Joaquín Artiles. Esa era la realidad, por tanto, el avanzar en el autogobierno. Y luego, por supuesto, vivienda, sanidad, servicios, el desarrollo de los servicios sociales, la educación. Para mí esos son elementos fundamentales y esenciales. Muchas gracias. Nos tenemos que ir ya. No, lo siento, pero no hay tiempo para más preguntas. Si es por mí, me quedaría aquí toda la tarde. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. De verdad que me ha gustado mucho informarme sobre su carrera y sobre sus medidas políticas. Y nada, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes.